Muy buenas noches, mi nombre es Lupita Ramírez y en este momento yo les voy a hablar sobre el testamento. El testamento, como primera parte, viene referido en el título 2 de la sucesión del testamento, así llamado, menciona el título, y se encuentra dentro del Código Civil Federal. El capítulo primero tiene relación con los testamentos en general. Pero bueno, no podemos empezar a hablar del testamento sin antes saber qué es. En su artículo 2666 del Código Civil Federal, viene que es un acto jurídico unilateral. ¿Esto qué quiere decir? Que pues más que nada aquí interviene una sola persona o el interesado aquí es una persona la cual deja el testamento. Entonces es libre y solemne, donde una persona física capaz para ello dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte realiza el reconocimiento único, pues en este caso, aquí como lo mencionamos ya, pues una persona cuando ya muere, después de esto ya deja lo que es un testamento y en él pues dispone todas sus situaciones las cuales quiere pues, como que dejar, ¿no? Vienen claro y pues todos sus bienes ya pasan a ser de las personas las cuales él deja mediante un documento. Les parece un testamento. El testamento puede ser revocable en cualquier momento, pero solo tendrá efectos en cuanto a la disposición de bienes y derechos. Esto quiere decir que en cuestión a lo que él deja. Dice, ¿qué sucede si un testador deja como herederos a distintas clases formadas por un número limitado de personas? Bueno, cuando llegue a pasar esto, si es que se llega a presentar la situación, se puede encomendar a una tercera persona para que distribuya en cantidades proporcionales lo que la persona deja para elegir a las personas a quien se les debe aplicar. Bueno, los puntos que se deben tomar en cuenta, uno de ellos puede ser la interpretación de que se debe hacer considerándose a las costumbres y modo conocido que el testador tenía de entender las cosas y de expresarse. Dice, si las cláusulas ambiguas han de interpretarse a favor de la validez de disposición o del legado, debe buscarse que los testamentos produzcan efectos y no que se destruyan. Si el testador quisiese que surtan efectos dos disposiciones contradictorias, quedarán ambas sin efectos. Y si no se alcanza a conocer el sentido, debe dedicarse en favor de que tenga que ejecutar la disposición testamentaria. Si la duda es respecto de las diferencias en las cláusulas, no sobre lo del legado, debe interpretarse más bien dando extensión al de la voluntad del testador, que desde aquí dice la disposición hecha en términos vagos en favor de los parientes del testador. Se entenderá que se refiere a los parientes más próximos en el orden de la sucesión legítima. En esta parte, pues aquí lo que nos trata de explicar que cuando no se deja algo muy bien en claro o que se deja por así en palabras muy generales, que se lo deja familiares pero no especifica quiénes, en estos casos pues, la autoridad puede optar por referirse a los que van pues en línea recta o a los más cercanos cuando en este caso pues falten los testados. ¿Qué sucede si un testamento se pierde por un elemento ignorado por el testador o por haber sido ocultado por otra persona? Pues bueno, aquí en este caso dice que si un testamento se pierde por un evento ignorado, podrán los interesados exigir su cumplimiento si demuestran el hecho de la pérdida o de la ocultación. En este caso, pues cuando se quiere, esto hace referencia cuando un testamento no está muy claro, porque
quieren hacer algún tipo de trampa para otras personas, aprovecharse de la situación y quedarse con los beneficios del testamento, pues en este caso, si se logra comprobar que está sucediendo un acto ilícito en cuestión a este documento, pues si se logra comprobar eso, pueden hacer que las cosas sean de manera más. ¿Qué datos deben de expresar el testador en el testamento? Pues para empezar, debe de expresar sus datos generales como su nombre y su domicilio, etc. El documento con que se identifica, en este caso pues puede ser la INE, documento de pasaporte o algo así, etc. Los nombres completos de sus progenitores, en este caso, pues como todo esto lleva un proceso legal, es muy importante que los nombres completos de las personas a las que les va a dejar la herencia, o en este caso los beneficios del documento, pues es muy importante que estén bien escritos y estén bien detallados. Porque, por ejemplo, no sé, si una persona no se sabe bien los apellidos o por error escribe los apellidos al revés o el nombre diferente, pues legalmente esa persona a la que él intenta dejar los beneficios del testamento, si está mal escrito, ¿sí? No le pueden otorgar ese derecho o ese goce de beneficios, ya que pues legalmente no está bien escrito, entonces por cuestiones legales es otra persona. Entonces es muy importante que tenga estos documentos muy bien definidos y pues sí los cuente muy bien. Dice el de sus hijos o el de los matrimonios contraídos bajo qué régimen y en su caso si viven en concubinato. Entonces, pues todos estos datos deben de venir muy bien detallados y pues de preferencia que ahora sí estén muy bien escritos porque pues no puede haber problemas y dentro de estos problemas legales sí pues la verdad sí se llevan tiempos que pues la verdad son a veces como muy humanos, ¿no? ¿A qué se refiere el capítulo 2 del título de la Código Civil del Estado de Jalisco? Y pues en este caso habla sobre la capacidad de dictar. Dice, por una persona que no se encuentra dice, por una persona que no se encuentra en su trabajo juicio, otorgar un testamento, signo y bajo qué condiciones. Pues en este caso, una persona, aquí esta pregunta se refiere a una persona que no está en su cabal juicio, por así decirlo, cuando a una persona, no sé, que tiene alguna enfermedad o X cosas, pues tiene como bienes que quiere dejar a otra. Entonces aquí dice que el testamento hecho por una persona que no disfruta de su cabal juicio es válido, pero sin embargo se tiene que comprobar que se otorga mediante un intervalo de lucidez, es decir, que pues sí está eh, en sus capacidades mentales bien definidas como para poder eh, hacer este proceso. Dice, con tal de que el efecto que se observe en su plena dignidad, todas las percepciones siguientes. Y pues entre algunas de ellas dice que debe solicitarlo por escrito al juez que corresponda, el tutor, con sus defectos sus familiares que el propio discapacitado, acompañado de un dictamen médico que afirme hallarse en estado de lucidez necesario. En este caso, como decía anteriormente, si una persona que no, normalmente pues a veces pasa con este tipo de personas más especiales, sí tiene que estar muy bien comprobado que está en su trabajo pues, para poder hacer su voluntad válida. Y se recibirá la solicitud de inmediato el juez, nombrará a dos médicos de preferencia psiquiatras o en caso de no encontrarse en su localidad médicos que tengan conocimientos de la enfermedad que padezca el testador para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de su salud mental. O sea, pues esto va a base o es con el fin de que tenga pues lucidez y que si tenga la capacidad mental de saber qué es lo que está diciendo y que pues
pues tenga validez. Dice, el examen que deberá realizarse a la mayor brevedad posible de acuerdo a las circunstancias del caso será de presencia del juez y su secretario, y podrían ambos hacer hacer cuantas preguntas estimen convenientes a fin de cerciorarse de su capacidad. En este caso, el juez tiene que estar presente junto con su acompañante para de esta manera cerciorarse, hacer preguntas las cuales la persona quiere testar, pues verifiquen que sí tiene la capacidad y que pues no está actuando bajo alguna influencia de una sustancia o por obligación o por situaciones externas que pues, no tienen que ver con la persona directamente. Dice, cuando es inoficioso un testamento, dice que es inoficioso el testamento en que no se deje la pensión alimenticia según establecido en el capítulo tercero del título quinto del libro. En este caso, pues es inoficioso, quiere decir que pues no es como tan válido al 100% porque no tiene mucha validez, sino se detalla pues, ¿a qué tendrá derecho el preterido? Dice, el preterido tendrá solamente derecho a que se le dé la pensión que corresponde, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique a su vida. Pues, por ejemplo, aparte también no podemos, no sé, como que la otra persona se aproveche de más de lo que resta. O sea, siempre hay como que algo por ley, en este caso como que dice la pensión que corresponde, de acuerdo a las leyes, lo que determine la ley o lo que la ley determine que está bien, pues en este caso se le da la pensión. Pero aún así, o sea, sí tiene ese derecho, pero no puede exigir más allá de lo que no le corresponde, eso debe ser como un abuso de autoridad de control. Entonces en este punto pues no puede. Dice, ¿a qué tendría derecho el hijo póstumo? Bueno, pues primero que nada debemos de saber qué es el hijo póstumo. Según diversas fuentes nos dicen que el hijo póstumo es aquel que nace después de la muerte de la persona, que en este caso pudiera ser el padre, después de que fallece cuando ya haya dejado un testamento. Y si el hijo póstumo tendrá derecho a percibir íntegra la porción que le correspondería como heredero por su sucesión legítima. En este caso, pues si es un bebé que nace después de la muerte de la persona, pues tiene derecho también a recibir lo que le corresponde, su parte proporcional, sobre lo que el testamento dice en cuestión a sus demás hermanos, por así decirlo. Dice, como heredero por su sucesión legítima si no hubiera testamento, a menos que el testador hubiera dispuesto expresamente otra cosa. O sea, en este caso, dice, si no hubiera un testamento, si no hay un testamento, el hijo póstumo, en este caso, pues que es el que nace después de la muerte de la persona, pues tiene el mismo derecho a reclamar los bienes y derechos que esta persona dejó, ¿no? Que dejó en vida. Y pues en este caso, pues sería una parte proporcional. O ya que si en todo caso la persona que falleció, que dejó el testamento, que dejó sus bienes, dispone en su testamento algo que beneficie a esta persona, pues ahí ya cambia la cosa, ¿no? Entonces ahí sería un término bajo los términos que él haya expresado en ese documento. Dice, ¿quién es el hijo póstumo? Y aquí nos dice que es el nacido después de la muerte del testador y el nacido en vida de sus padres o de su madre después de que aquel o hayan otorgado su testamento. Dice, si no existe una disposición expresa en el sentido de ser heredado. Bueno, en este caso también, no solamente es marca, es importante
que aunque el padre o la persona que haya dejado el testamento, si no ha fallecido, y si ese testamento se hizo antes de que esta persona naciera, en caso de que el documento, mientras no diga que lo dejan fuera de poder recibir los mismos derechos que las otras personas a las que se les van a otorgar esos bienes, pues también puede reclamarlos o puede exigir su parte proporcional. Mientras el documento no diga, aquí sí es muy claro, mientras no diga el documento, sí lo van a desheredar, ¿no? Dice, los testamentos otorgados legalmente son o serán válidos, aunque, bueno, aquí esto es muy importante, dice que el testamento otorgado legalmente será válido aunque no contengan una institución de heredero o legatario, aunque el nombrado no acepte herencia o sea incapaz de heredar. O sea, en este caso que la persona a la que se le dejen los bienes y derechos no tiene la culpa o eso no interviene, no afecta, no perjudica si no acepta la herencia o que no pueda corresponder hacia ellos. Eso siempre, los testamentos va a ser válido aunque la persona quiera o no pueda. Dice, ¿qué sucede si el testador transforma a terceros individualmente y a otros colectivamente? Pues en este caso no pasa nada. Aquí nos dice que a los que son de colectivo se les habla a esas personas, se les reúne como si fueran individuales y pues se les habla de lo que trata. Pero pues esto no afecta a los otros que sí se les heredó de forma individual. Dice, ¿qué se puede hacer en caso de que los herederos no quieran o por algún otro motivo no puedan recibir la herencia? Bueno, continuando con lo de hace un poco, dice, ¿puede el testador designar a una o más personas en calidad de sustitutos de los herederos? En este caso, si una persona no es capaz de recibir o de corresponder a la herencia que se le está dejando o no quiere recibirla, o sea, aquí una persona puede sustituir a esa original, mientras que el testador ponga en su lugar a otra persona. Si no es otra persona, entonces pasa a esta otra. Y eso se está hablando como y se bajo qué condiciones verificar la herencia en caso de ser así, pues prácticamente sobre las mismas condiciones, solamente que en este caso pues el documento sí da preferencia o prioridad a la primera persona a la cual se le designan los derechos de los bienes que se dejan, pero pues en este caso la primera persona no atiende a este llamado o no quiere o no puede, pues los sustitutos sí, de acuerdo a lo que se determine en el documento, en el testamento, con esas bases legales, con esas cláusulas, igualitamente la persona que se deja a cargo después de tiene los mismos derechos. Dice, ¿cuándo se considera nulo el testamento? Y dice que se considera nulo cuando el testador no expresa cumplida y claramente su voluntad. En este caso, si hay mucho enredo en el testamento y las personas no se ponen de acuerdo o no saben realmente qué fue lo que quiso decir o qué fue lo que quiso expresar, entonces pues esto se hace no. Dice, las disposiciones testamentarias caducan y pues efectivamente dice, las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto en lo relativo a los herederos legatarios. Dice, cuando el heredero legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que dependa de la herencia o del legado. Entonces, pues aquí sí, y en la repercusión, si el heredero legatario se hace incapaz de recibir la herencia o el legado y si renuncia a su derecho. En este caso, pues si una persona a la cual se le deja una herencia no quiere o no es capaz de recibirla o renuncia al derecho, como se le dice, pues sí caduca aquí la disposición. O en este caso, pues si por cosas del destino la persona muere, ¿no? Entonces,
Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el